Hola, buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos en el estudio del libro de Isaías, ¿verdad? Llamado también la pequeña Biblia del Antiguo Testamento. Eh, Sin duda la división de Isaías es correcta, al igual que la Biblia completa. Isaías está compuesta por 66 capítulos. Y la Biblia está compuesta por 66 libros. Y se dice que la división de Isaías son los capítulos del 1 al 39 son los capítulos sobre juicio, ¿sí? Todo el juicio que Dios habla sobre Israel y sobre el mundo entero. Y del capítulo en adelante, 27 capítulos en adelante, que son del 40 al 66, que son 27 capítulos, hablan de la gracia, de la misericordia de Dios. Y así como está dividida la Biblia, exactamente, ¿no? ¿Cómo está dividida la Biblia? El Antiguo Testamento tiene 38 libros que hablan sobre la ley y después los 27 libros del Nuevo Testamento que hablan sobre la gracia. Entonces, es así la división del libro de Isaías, ¿no? Perfectamente dividido como si fuera la Biblia en miniatura, ¿no? Y me toca a mí el capítulo 23 hasta el capítulo 27. Son conocidos estos capítulos, me tocó como el pequeño Apocalipsis de Isaías. Habla sin duda sobre la predicación, sobre la caída a Tiro, habla algunos sermones de forma expositiva, ¿verdad? Pero sin dejar de ser profético. Entonces, la predicación a Tiro, ¿verdad? Y ahí está, le voy a mencionar un versículo donde cual pueden ustedes identificarlo bien como Apocalipsis, que es el 23:17, donde dice, y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Si ustedes lo comparan con Apocalipsis 17:2, pues habla sobre la gran ramera, que esta iba a ser, iba a fornicar con todos los reyes, ¿no? Los reinos del mundo. Sí, se iba a contaminar. Entonces, sin duda, estamos hablando de este rey, Tiro, pero de esta ciudad, Tiro también, sobre la Apocalipsis que está manejando esta profecía, ¿verdad? Acuérdense que la profecía no solamente predice el futuro, está prediciendo o puede estar exponiendo el presente, lo que está pasando en el presente, y lo que puede ocasionar el futuro también. Y el versículo 24, sin duda, también igual, vemos, se impone lo que son, lo que lleva a cabo el juicio de Dios sobre Tiro. Sí, y dice, por ejemplo, el versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno de Dios, ¿verdad? Entonces, el siempre eterno de Dios, el pacto perfecto de Dios. Ajá, entonces dice que se mantenieron en 3 pecados importantes para Dios, ¿no? Traspasaron las leyes que Dios había impuesto, ajá, aún en la creación y también después con Moisés, falsearon el derecho de todo lo que Dios había revelado, ajá, y quebrantaron el pacto de acuerdo que Dios había hecho con ellos, ¿no? Entonces, este es gran juicio para esta ciudad. Entonces, por eso le llaman el Apocalipsis, porque se puede bien aplicar, ¿verdad? Al último juicio sobre la gran ramera, ¿no? Que maneja Apocalipsis.
Y en el segundo sermón que está en el Apocalipsis, perdón, en Isaías 25, ¿verdad? No voy a mencionar todos los versículos, pero ustedes los van a ver. Por ejemplo, si ustedes leen 24, del 16 al 23, pues se enchina hasta la piel y tiemblas por el juicio de Dios, ¿no? Tan severo. Dice la palabra que Dios no va a tener por inocente al culpable. Entonces, bendito sea el Señor, aquel que tiene un redentor, un salvador, porque va a ser realmente desastroso, va a ser una tragedia que se encuentre una nación, las naciones comparecerán ante el Señor, ¿verdad? Y las personas también, y reyes y de todo, y que se encuentren ante el Dios creador de los cielos y que no tengan un salvador, ¿verdad? Que no tengan un abogado. Entonces es realmente, como dice, no, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sí, entonces hasta Satanás huye de la ira de Dios. Entonces, el segundo sermón habla de sus juicios pasados, pero si mencionamos el 25:8, destruirá la muerte para siempre, dice el Señor, ¿no? Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y sin duda también esto lo vemos en Apocalipsis. Enjugará todas las lágrimas, ¿no? Y destruirá a la muerte para siempre. Sí, dice la palabra de Dios también en Apocalipsis que él arrojará a la muerte, ¿no? Él arrojará a la muerte, al, al, al pozo del abismo, ¿no? También al anticristo y lo maneja él, ¿no? Que el juicio sobre la muerte, ajá, lo hace como una figura, como si fuera una persona, ¿sí? No estamos hablando de la Santa Muerte, ¿verdad? Para que no se vayan con esa idea, ¿no? Pero lo hace con esa figura, ¿no? Como si fuera una persona y dice que para siempre la va a destruir la muerte. Claro, porque él es un Dios de vivos. Tercer sermón está en el versículo 26, ¿verdad? Y dice, me gustó el versículo 3, donde dice, y el 12, donde dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jehová, tú nos darás paz, dice otra vez, el 12, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. La paz, ¿no? Empleada en diferentes partes de la escritura, ¿no? Un fruto del Espíritu Santo, lo vemos, ajá, y la paz que Dios nos va a dar, por ejemplo, cuando podamos estar en el reinado con Cristo, ajá, también la paz, por ejemplo, que Dios dio cuando hubo guerra en el pueblo de Israel con el rey David, pero cuando pasó a Salomón, pues hubo esa paz, un reinado de paz con Salomón, ¿no? Entonces vemos aquí esa paz, esa bendición, ¿no? Esa plenitud que podemos gozar eternamente con el Señor. Ajá, la paz también como ausencia de las guerras, ¿no? Ahorita pues estamos en esa tiempos difíciles, de rumores de guerras y todo ello, pero Dios nos va a dar la paz, ¿no? Y también la paz interior que gozamos, que es el fruto del Espíritu. Creo que eso es importante, la paz espiritual, que es la paz de Dios que podemos tener a pesar de que haya guerras, a pesar de que haya tribulación, a pesar de que la situación no mejore, que el mundo no vaya a mejorar, y creo que eso no va a pasar, sino todo lo contrario, ¿verdad? La profecía bíblica no nos dice que el mundo va a mejorar, sino todo lo contrario, ¿no? Que va a empeorar. Pero la paz que tenemos en nuestros corazones es la paz de Dios, ¿no? Que nos da todo entendimiento. ¿Por qué? Porque podemos entender, ¿verdad? Y no nos cae de sorpresa, ¿verdad? Al que cae de sorpresa es al morador de la tierra,
dice que caerá como ladrón en la noche, ¿no? A la iglesia no le va a caer el Señor como ladrón en la noche, porque la iglesia está velando, ahí está la parábola de las 10 vírgenes, está velando, su lámpara no se apaga. Entonces a ella no le va a caer de sorpresa la venida del Señor. Al que le va a caer como ladrón de la noche es aquellos que no están preparados y no están esperando al Señor. Entonces vamos a, vemos y el versículo 20, el capítulo 20, bueno, perdón, quiero también leer el 20 y el 21 que dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Sin duda está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Esto es cómo Dios va a proteger al pueblo de Israel en la gran tribulación. Recordemos que nosotros, nuestra doctrina, creemos en el arrebatamiento de la iglesia, donde Dios nos va a, dice la palabra de Dios, que nos va a guardar, no dice que en la hora venidera, sino dice nos guardará de la hora venidera, y de la hora es un arrancar y una separación para que no habrá. Dios no va a dejar a merced la iglesia al anticristo, ¿no? Sin embargo, el pueblo de Israel va a pasar por todo ello para que se den cuenta quién es Jesús, pero Dios no los va a abandonar, es su pueblo y va a estar luchando contra ellos. Y le dice, anda pueblo mío, entre tus aposentos. Dice, hasta que, dice que aguanta un poquito, escóndete un poquito mientras pasa la indignación. Entonces va a estar del Señor con ellos, Dios no los va a desamparar, ¿verdad? Y dice que va a castigar al morador de la tierra. Sin duda la gran tribulación es para el morador de la tierra, no para la iglesia. La iglesia no espera ver al anticristo, la iglesia espera ver a Cristo en las nubes, encontrarse con él. Ajá, pero el morador de la tierra es aquel que no quiso nada con el Señor, así se le reconoce como el morador de la tierra. La iglesia nos manejamos como iglesia o como los hijos de Dios. Entonces, para ellos es el castigo eterno. Y el 27 dice el 1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Sin duda también igual apocalíptico, ¿no? Bueno, en la literatura cananea también se llamaba la Leviatán, ajá, y era un monstruo marino mitológico, ajá, pero en la poesía hebrea, esta es una figura literaria, también usada como símbolo del mal para destruir o del mal para destrucción. Sí, es un simbolismo, no significa que va a venir en forma de serpiente. No, vemos que Leviatán está mencionado en el libro de Job. Ajá. Entonces muchos andan buscando a ese Leviatán, ¿no? Y hasta le llaman que es un demonio y que está ahí en las profundidades del mar haciendo daño, ¿no? Entonces, bueno, más que nada en la poesía hebrea, en forma literaria, pues era usada como un símbolo de destrucción, ¿no? Entonces vemos que aquí lo maneja también, acuérdense que es literatura profética también, y dice que va a castigar con espada grande a Leviatán, serpiente veloz, ¿verdad? Y a Leviatán, serpiente tortuosa, ¿no? Que viene dragón que está en el mar. Pueden ser también esas bestias, ¿no? Que maneja el Apocalipsis, ¿no? Acuérdense que hay una bestia que surge de la tierra, quiere decir de las naciones, de los pueblos, pero hay otra vez, hay otra bestia que surge del mar, de la multitud, ¿no? Del mar. Entonces tenemos que tener cuidado cómo interpretamos Apocalipsis, pero este mensaje, sin duda de Isaías, pues nos hace ver, les digo, tengo que tocar un poquito Apocalipsis porque hay literatura apocalíptica en Isaías. Tantos años antes, ¿no? Escribió Isaías,
antes que Juan, no eran contemporáneos, sin embargo, cómo manejan esa literatura. Dice el versículo 13, el último versículo del capítulo 27. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. ¿No? Sin duda también una profecía, hablando que tocará a la gran trompeta. ¿No? Y fíjense, la gran trompeta. En el pueblo judío hay una que es al son de la trompeta, ¿no? Pero hay otro que es la gran trompeta, y cuando es la gran trompeta habla de un fin, de un ciclo, habla de un final, de algo completamente grandioso, ¿no? Que va a suceder. Recuerden que cuando tocaban a veces la trompeta, que era el instrumento, se me fue el sofá, ¿no? Y tocaban, pues era cuando cambiaban el temporal, los años, los meses, cuando venían las cosechas y en las fiestas, y era tocado la trompeta, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que a la final trompeta, ¿no? Y otra es a la gran trompeta, ¿no? Es cuando ya no hay tiempo, ya se acabó el tiempo y ya terminó, y solamente es cuando Dios la va a tocar, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, que Dios es el que mide el tiempo aquí, y dice que en aquel día que se tocará con gran trompeta. Tenemos que ver esos detalles a veces en la palabra de Dios. No dice que se tocará a la final trompeta, o que se tocará nada más la trompeta, sino la gran trompeta. Entonces tenemos que entender que es Dios, provocando ese sonido final, tortuoso, majestuoso, ¿verdad? De que ya termina todo, porque él así lo ha decidido y es soberano. Y él ha cumplido con todo el propósito con la cual él creó todo el mundo, ¿verdad? Y con todos su majestad, con todos sus ángeles, con todo su señorío, ¿verdad? Que regresa para juzgar al mundo. Entonces, bueno, hermanos, esa es la literatura, Isaías, un poquito del Apocalipsis, pero nosotros cómo debemos de ver estos mensajes. Si ustedes los leen así, pues podemos espantarnos por todo lo que maneja de Dios, pero tenemos que entender una cosa, cuando está hablando de los moradores de la tierra y de aquellos que hacen maldad, ¿sí? La iglesia es amada por el Señor, ¿sí? Y como yo les repito, no la va a dejar a merced de un tirano, ¿sí? De un tirano como es el anticristo. Es amada por el Señor y está esperando el Señor para unirse con su iglesia, con su novia, y poder compartir con ella las bodas del Cordero. Entonces, a la gran trompeta, ¿no? Cuando el padre del novio ya esté preparado todo. Acuérdense que en la boda judía así era. Cuando el novio ya dejaba a la novia comprometida, hagan de cuenta que le daba su anillo, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era así. Entonces, la dejaba comprometida y le dijo el Señor Jesús: voy a preparar lugar para vosotros. Donde yo estoy, también ustedes estarán conmigo, ¿verdad? Y se va, pero realmente el que prepara el lugar, el que prepara todo, es el padre del novio. Y cuando el padre tiene todo preparado, ¿verdad? Manda al novio por la novia, ¿no? Así fue, ¿se acuerdan de Abraham? Cuando mandó a su mayordomo, ¿no? Por la mujer para su hijo Isaac, y le dijo: ve por ella, ¿verdad? Y fue este hombre y atavió a esta mujer y la trajo, y se encontraron en el camino, porque Abraham envió. Entonces ahí está, dijo: ya, ahí viene ya tu futura esposa, ¿no? Una ilustración hermosa y grandiosa de lo que es el padre, el hijo, ¿verdad? Y lo que es la novia.
Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener esperanzados, hermanos, que el Señor a la gran trompeta es cuando ya tiene todo preparado, ¿verdad? Para sonarla y decirle a su hijo, ve por la novia porque ya está todo preparado para las bodas del Cordero. Entonces, bueno, hermanos, no nos espantemos a veces por estas cuestiones, sino que animémonos a seguir adelante y confiemos en el Señor y sobre todo, pues vivamos con gozo, con alegría, esperando ese gran día de vernos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, que Dios les bendiga, hermanitos, y que pasen una bonita tarde.